Bienvenidos a la sesión final de este pronto recorrido a través de la Biblia. Ya es el octavo de los videos y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fidelidad y sobre todo gracias por su compromiso de leer día con día la Sagrada Escritura. Quiero iniciar con un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Biblia, en el número 129. Dice: los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo Testamento. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según el viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Sí, este número 129 yo creo que resume todo lo que estamos haciendo, dándole la validez al Antiguo Testamento, recuperando todos los símbolos, pero orientándonos hacia Jesucristo. Y precisamente por eso hay una palabra que dice la lectura bíblica es cristocéntrica, es decir, que todo el sentido debemos estar buscando los rastros de Jesús. Bien, y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 117 nos va a hablar de tres maneras de lectura. Y la primera es el sentido literal. El sentido literal no es como lo entendemos hacia la primera vista, sino que el sentido literal es recurriendo a la ciencia de la exégesis, que es preguntarnos cuál es el mensaje que les quiso dar a los contemporáneos cuando fue escrito ese mensaje, ese libro. ¿Qué fue lo que ellos entendieron? Ese es el mensaje literal. ¿Qué fue lo que entendieron? Nosotros tendremos que hacer un ejercicio porque ya no tenemos su cultura, no estamos viendo los mismos acontecimientos, tenemos que hacer un ejercicio de interpretación. El segundo es el sentido espiritual, que está dividido en dos pequeñas partes. El sentido alegórico, es decir, que todo se apunta a Cristo. Y el sentido moral, que cuando lo leemos debemos de preguntar: ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Y finalmente el tercero, que es el anagógico, es decir, que a través de la Sagrada Escritura podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, es decir, que estamos de paso, que vamos hacia la verdad final. Bien, con esto quiero prácticamente iniciar, porque como estamos cerrando y es nuestro último video, estamos llegando a la coronación de todo este recorrido. Los otros 7 videos que hemos tenido hacia atrás, hemos hablado continuamente del Antiguo Testamento, y ahorita en este último video hablaremos del Nuevo Testamento y estaremos oscilando entre los Evangelios y finalmente Hechos de los Apóstoles, pero principalmente tomaremos el Evangelio de Lucas y de Mateo. Y dicho de paso, el Evangelio de Mateo abre precisamente con la genealogía. ¿Te acuerdas qué significaba la genealogía? Y precisamente nos habla de dónde viene este Jesús. Pero algo curioso que quiero llamar tu atención es acerca de que cuando va narrando la genealogía, empieza desde Abraham y termina hasta Jesús, y Lucas, por el contrario, más que por el contrario, va más al fondo, va desde Adán hasta María. Bien, pero en este recorrido se hace mención a 4 mujeres, y estas 4 mujeres que son Tamar, Rahab, Ruth, y se hace mención no exactamente del nombre, es de la mujer de Urías, Betsabé. Nosotros sabemos quién es, pero si pones atención, estas 4 mujeres tienen un pasaje un poquito oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Porque si quiero mostrar que Jesús es el Mesías y en Él se cumplen todas las profecías y todas las expectativas del Antiguo Testamento, ¿por qué necesariamente tienen que aparecer estas 4 mujeres de no muy buena reputación? Bueno, el primer mensaje, yo creo que hay dos mensajes, pero el primer mensaje es lo que escuchamos con Dios escribe en renglones torcidos. Y nos invita a que nosotros también, en nuestras negaciones, en nuestros deslizos,
nuestra concupiscencia, como dirá Pablo, dejemos que Cristo escriba su historia personal en nosotros, como lo apuntaremos al final. Y segundo, que esta presencia de mujeres habla ya de la presencia de personas que no son del pueblo elegido, es decir, que desde el principio Dios tiene en su mente incluir a los paganos, que sería el pueblo, ese sería los gentiles, el pueblo que no es elegido, a la historia de la salvación. Bien, y siendo así, entonces vamos a caminar y vamos a hacer la primera pregunta. Bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque vamos a mirar que en Génesis 3:15 va a decir que el descendiente de una mujer aplastará la cabeza. Y todo apunta hacia Jesús, todo apunta. El último link que tuvimos, la última cadena que tuvimos fue con Zorobabel, allá en el libro de los Esdras, que viene directamente de la línea a Jesús, que vamos a hacer esto. Pero ¿quién es Jesús? Lo primero que quisiera decirte, ojalá que no te pierda, pero es un concepto que le llamamos teológico, es decir, que Jesús es la persona divina, es una persona divina que asume, como decimos en el credo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que asume la naturaleza humana, Juan 1:14, y el verbo, la palabra de Dios, se hace carne. Es esa persona divina que es 100% Dios y 100% hombre. A veces cometemos la herejía, que será la palabra correcta, de dividir a Jesús y de decir que Jesús murió en la cruz como hombre, pero hacía milagros como Dios. No, eso es totalmente algo equivocado. Jesús siempre tenemos que mirarlo así, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Como murió como verdadero Dios y como verdadero hombre. Como hace los milagros como verdadero Dios y como verdadero hombre. No hay ninguna distinción. ¿Y por qué digo todo esto? Esto le llaman, en teología se llama la unión hipostática, ¿sí? Y en esto ya termino aquí con estos principios teológicos, pero en palabras muy sencillas es esta persona divina que es un judío del primer siglo. Y este judío del primer siglo, en él todas las profecías y todas las expectativas caen así como anillo al dedo, ¿sí? Y entonces él responde a la pregunta que se hizo allá atrás en el Génesis: ¿podemos confiar en Dios? Es decir, ¿hay alguien que puede confiar totalmente y plenamente en Dios? Esa era la pregunta que veníamos arrastrando. Y entonces miramos que Jesús será un sí definitivo, y un sí definitivo hasta una obediencia de cruz, que profundizaremos. Y entonces Jesús empieza a vivir la vida del pueblo de Israel. Todo lo que hemos hablado en los 7 videos, Él lo empieza a vivir. Ahorita te daré de alguna manera unos ejemplos sencillos de cómo lo empieza a vivir. Pero segundo, también empieza a recapitular, empieza a llamar cerca de sí al nuevo pueblo de Israel. Bien, el primero que quiero decirte es, ¿cómo es que empieza a llamar al pueblo de Israel? ¿Te acuerdas de las 12 tribus? ¿Sí? Cómo se hicieron, cómo se consolidó un solo reino, cómo se dividió y cómo fue dispersado. Y se esperaba que el nuevo Mesías recapitulara esas nuevas tribus. Y entonces Jesús aparece llamando a sus 12 discípulos con este símbolo, con esta imagen. Segundo, también vamos a mirar que especialmente Mateo va a presentar de que Jesús va a ser el Moisés, el nuevo Moisés. Y podemos mirarlo como en dos pequeños momentos. El primero, cuando Moisés en el libro del Éxodo y sube al encuentro con Dios, su rostro cambia y es tan brillante. Y vamos a mirar que en los sinópticos, en los evangelios, vamos a mirar cómo Jesús se transfigura totalmente. Toda su vestidura se hace blanca, todo cambia, su rostro se hace hermoso, ¿sí? Y vamos a mirar ahí, pero no tan solo eso como el nuevo Moisés, sino que también en el capítulo 5 y siguientes vamos a mirar que Jesús se sienta en la montaña y va a citar la ley de Moisés, pero va a decir: ustedes han escuchado que se dijo, pero hoy yo les digo. Y va a decir: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino les he venido a dar la plenitud. Entonces todo está dirigido hacia Él. Él no viene a darnos una nueva doctrina, no viene a decirnos sigan hacia allá, sino que va a decir: mírenme a mí.
incluso hacia la radicalidad. Cómanme a mí, beban mi sangre, de lo cual veremos más adelante. Bien, y entonces ahí viene a establecer un nuevo reino, el reino de Dios, y ahí tendremos dos connotaciones que iremos poco a poco mirando. Pero otra de las figuras que podemos mirar es acerca del Cordero de Dios. ¿Se acuerdan del Cordero de Dios? En el capítulo 22 del Génesis, cuando Isaac va con su padre, que va al sacrificio, que Isaac no sabe, le dice, bueno, papá, llevamos todo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el Cordero? En el capítulo 22. ¿Y dónde está el Cordero? No vemos ese Cordero en ningún lado. Vemos que se hace mención en el capítulo 12 del Éxodo, en donde Dios le pide que en ese mes del Nisan, en el día 10, se sacrifique a un Cordero sin mancha, ¿sí? Sin que esté perfecto, y ahí se sacrifique, ¿verdad? Y entonces de ahí vamos a mirar, pero no es el Cordero de Dios, sino va a ser el Cordero familiar, ¿sí? Y después vamos a mirar que con el reinado, con Salomón, esta celebración de la Pascua va a ser trasladada hacia Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que entonces el sacrificio ya no será en las familias, sino que será usada en el templo. Y entonces, bueno, ahí tendrá que ser algo diferente. ¿Por qué? Porque entonces en este sacrificio en el templo, y como las indicaciones de Dios pedía que fuera de 1 año y que fuera sin defecto, bueno, al llevar en la peregrinación, pues muchos de los corderos se fracasaban, se rompían una pata y llegaban más grandes por el recorrido que se hacía. Entonces se empezó a ir a hacer la manera sacrificial. Y esto nos va a dar un pie muy importante. ¿Por qué? Porque con la experiencia de llegar al Nuevo Testamento, y la figura que nos va a introducir al Cordero va a ser Juan. Exactamente, Juan el Bautista, que en el libro de San Juan, el primer capítulo, va a decir, cuando mira pasar a Jesús, va a decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí aparece, ¿dónde está el Cordero? Ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y esto cómo lo juntamos con esto de la cena de la Pascua? Pues bueno, que en la última cena dice que entra en nosotros lo escuchamos como el Domingo de Ramos, que va a ser el día 10, y es precisamente cuando traen al Cordero. Y nosotros así lo celebramos, es la palabra, el Domingo de Ramos. Traen al Cordero que va a ser sacrificado en el templo. Y entonces cuando miramos a Jesús en la última cena, que va a ser en el 4º día, en el día 14, Él está comiendo, pero no hay Cordero. En la última cena, si te das cuenta, no se hace mención de ningún Cordero. ¿Dónde está el Cordero? Es Él mismo. ¿Dónde está el sacerdote? Es el mismo. Él es sacerdote y a la vez también es víctima. Pero este momento se hace uno con estos días que van a ser de su sacrificio. ¿Por qué? Porque al siguiente día va a ser sacrificado el Cordero. ¿Cuándo? Al atardecer, ¿sí? Y precisamente a las 3 de la tarde es cuando se empieza a hacer el sacrificio de los corderos, preparándose para el ofrecimiento. Y a esa misma hora dice la palabra de Dios que muere Jesús. Pero aquí hay algo bien curioso. Ya ven que Jesús es llevado con Herodes, con los sumos sacerdotes y con Pilato. Y Pilato en un momento va a decir, yo no encuentro defecto en él. ¿Y a qué nos está evocando? Que es un cordero sin defecto. Y nos estaba apuntando exactamente Pilato, que ese es el Cordero, el Cordero de Dios. Bien, y todo esto es fascinante, ¿no? Porque vamos encontrando y esto nos va a remitir, que nos va a encontrar de frente con la alianza. ¿Por qué la alianza? Porque el Cordero es el símbolo de la alianza que se hace. Y cuando hay dos implicaciones. Cuando una alianza se rompe, alguien tiene que morir. Y entonces aquí vemos cómo, por eso Jesús, la divina persona, asume la naturaleza y Él carga consigo todas las maldiciones. Pero segundo, también se tiene que comer parte del Cordero. No tan solo se tiene que sacrificar por la expiación de los pecados, sino que también se tiene que comer el Cordero. ¿Recuerdas Juan 6? El que come mi carne y verdadera mi sangre tiene parte en mí. Ese es el principio de la nueva alianza. La Eucaristía, que no es simbólica, que es literal, incluso Jesús, si lees detenidamente el capítulo 6, va a profundizar de una manera increíble, te lo recomiendo. En fin,
Y entonces llegamos aquí que Él asume todas las maldiciones, y una de las que quiero recordarte es la de Adán. Si te fijas en el capítulo 3, precisamente en el versículo 18, que una de las maldiciones es que Él comerá el pan con el sudor de su frente, y que de la tierra brotarán espinas. Y en la pasión que miramos, en la pasión de Jesús, miramos que cuando está orando suda, y son como gotas de sangre que está asumiendo esa maldición. Y segundo, la corona de espinas. Asume esa maldición. Es increíble todos estos símbolos. Jesús está redimiendo, está tomando todas las maldiciones en su cuerpo, en su vida, y las está redimiendo. Y entonces ahí después sería importante, detenidamente, no este día, pero hablar de la cuarta copa que Jesús no toma en la última cena, pero que la toma en la cruz. Pero eso sería para un estudio un poquito más grande, pero eso sería importante solamente apuntarlo. Y de aquí tendríamos que mirar exactamente cuando hablaba de que quién es Jesús y que decíamos que es verdadero Dios y verdadero hombre, hablamos de su voluntad. Y entonces habrá su voluntad como ser humano y su voluntad como persona divina, y por eso va a apuntar: hágase tu voluntad. Cuando oren, recen de este modo: hágase tu voluntad. Y Él en la pasión va a decir: Señor, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Bien, y aquí es bien importante que cualquier circunstancia que nosotros continuamente pasamos, debemos totalmente confiar en Él como Jesús lo hizo en la cruz. Por eso los cristianos siempre tenemos un cariño muy especial por ese crucifijo. Quiero decirte que hay una cita interesante en Colosenses. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, va a decir que Pablo va a completar los sufrimientos que le faltó a la pasión de Cristo. Y es una expresión: completar los sufrimientos, completar la pasión que le faltó a Cristo. Y podríamos decir, ¿qué es lo que le faltó si fue un sacrificio perfecto? Bien, este es un lenguaje interesante, pero es espiritual y teológico. ¿Por qué? Porque sí, literalmente no le pasó nada, es perfecto. Pero segundo, recuérdate que Pablo define que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento que le hace falta? Pues el tuyo y el mío. Quisiera contarte rápidamente una historia. Apenas hace posiblemente unas 3 semanas, yo platicaba con la mamá de uno de mis amigos que estuvieron en el seminario, y estaba muy enfermita, acaba de recibir noticias no muy favorables conforme a su salud. Y cuando hablábamos por teléfono, yo trataba de animarla, pero ella me despertó toda una idea a través de una afirmación que me dijo. Ella también me dice: hijo, yo quise unirme a Jesús toda mi vida, y hoy que ya veo la muerte de frente, me duele que no lo pude lograr. Y entonces le dije: a ver, ¿cómo que no se pudo unir con Cristo? ¿Qué está viviendo ahorita en este momento? ¿Qué está viviendo? Porque también decía: me duele que no pude ir a misa. Este domingo estuve aquí en el hospital. Entonces le dije: a ver, aquí hay 2 cosas que usted no se ha dado cuenta. El primero es que a veces nosotros creemos que unirnos a Cristo es muy bonito, es una pasión, algo místico, algo exótico, un arrebato, como una felicidad sobreabundante. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La unión que nos llama es la unión con su sacrificio. Y le dije: nosotros a veces idealizamos la unión con Cristo, pero ahí, en su enfermedad, está más unida con Cristo que nunca. Está sufriendo, está completando los padecimientos que le faltaron a Cristo. Y segundo, el altar en la misa los domingos es el altar del sacrificio, pero ahora su cama enferma es el nuevo altar, y ahí se hace presente el sacrificio de Cristo, porque usted es su cuerpo y está completando esos sacrificios. Y bueno, luego continuaré con la historia, pero estas ideas son muy patentes, son muy fuertes, porque
Cuando sufrimos es cuando estamos más unidos a Jesús que nunca. Y llámale un sufrimiento físico, un sufrimiento moral, un sufrimiento espiritual. Pero te animo a unirte de esa manera con Jesucristo. Y bien, y entonces cuando viene a instituir el nuevo reino, miramos dos papeles muy importantes que estamos a punto de terminar. Y el primero es que existe una reina. Que no es la esposa del rey, sino, si te fijas especialmente en los libros de los reyes, va a ser la mamá del rey. Y si te pones atención, ¿cuál es el papel de la reina? Va a ser intercesora. Y nosotros en la cruz hemos recibido a María como nuestra intercesora. Por eso decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Sí, ahí tenemos a nuestra Madre, la Madre de Jesús, que nos fue dada. Ahí a tu Madre nos fue dada en la cruz como intercesora. Y segundo, que encontramos también que en ese nuevo reino hay una figura muy, muy importante, que se le ponemos en hebreo, es el Abayet, que es como el mayordomo, que es al quien el rey le entrega toda la potestad, todo el poder. En otras palabras, lo puedes considerar como el Papa. ¿Sí? El Papa, al quien se le entrega en el capítulo 16 de Mateo las llaves del reino, y ese es el símbolo del mayordomo, esas llaves. Como te he dicho, pues todo esto va un poquito muy rápido. Sin embargo, es importante como tener todos estos elementos presentes y cómo van cayendo uno al otro. Y solamente un elemento final que quisiera decirte es que en el capítulo 18 de San Mateo se nos habla del perdón nuevamente. ¿Te acuerdas que en el exilio Daniel nos va a estar diciendo, y junto con Jeremías, que van a ser 70 años, pero después Gabriel va a decir que no son 70 sino 70 veces 7 los años, porque no soltaron, no liberaron, no perdonaron a sus esclavos, porque solamente lo hacían en la celebración, ¿te acuerdas? Y después los volvían a tomar. Y entonces ahí está la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7 veces debo perdonar. Y Jesús le va a decir, no 7 veces, sino 70 veces 7, recordando ese número. Y de ahí vamos a encontrar que precisamente nos habla nos cuenta una parábola, y va a decir, ustedes también deben de perdonar de corazón, porque si no, mi Padre Celestial hará lo mismo con ustedes. ¿Qué hizo el rey en la parábola? Los envió a la cárcel, y no saldrán de ahí hasta pagar el último centavo. Esa es la falta de perdón. La falta de perdón es exactamente quedarnos en esclavitud. Bien, y finalmente quisiera decirte que en el Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 1, versículo 8, va a haber una promesa, que es que cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Y expirando es dando la respiración, dando su espíritu, murió. Y aquí decimos que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y vamos a mirar eso precisamente, que Hechos de los Apóstoles va a estar haciendo ese recorrido. Los primeros 7 capítulos va a hablar de cómo en Jerusalén serán los testigos, luego en Judea y Samaria, que van a ser entre los capítulos 8 y 12, y finalmente del 13 en adelante, al capítulo 28, hasta los confines de la tierra. Yo hoy quisiera simplemente cerrar con una parte del catecismo y animarte a continuar leyendo la Biblia. Dice en el número 133, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, citando Filipenses 3:8. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, citando a San Jerónimo. Quédate con eso en tu corazón. Desconocer la Escritura es desconocer al mismo Jesucristo. Te invito a seguir investigando en tu Biblia. Llévala donde quiera. Úsala como a tu propio celular, que a veces cuando salimos de la casa, lo primero que buscamos es nuestro celular. Llegamos inmediatamente, vemos si no tenemos un texto de alguien, una llamada perdida, nos metemos, hoy los teléfonos que son smart, inteligentes, nos metemos a ver si hay algo en Facebook o cualquier otra cosa. Si así usáramos nuestra Biblia, así de frecuente como usamos nuestro celular, adquiriríamos esa sabiduría de Cristo. Hasta la próxima. Espero pronto verte en otra serie de videos. Dios te bendiga.